Suegra, qué pena, pero no hay boleto para usted. Fue un error administrativo de la organizadora. Me soltó Eduardo con esa sonrisa de plástico que usa para mentir. Soy Socorro. Tengo 74 años. Fui jefa de enfermeras en el Hospital Central por 3 décadas y soy viuda. Mi yerno cree que soy un mueble viejo que puede dejar en la banqueta, pero olvidó que la casa donde duerme tiene mi nombre en las escrituras. El aire acondicionado del vestíbulo del gran hotel golpeaba mi cara, pero yo sentía un calor que me subía desde el estómago hasta las orejas. No era vergüenza, era una mezcla de incredulidad y esa furia fría que una aprende a manejar cuando tienes la vida de un paciente en las manos y un doctor incompetente dando órdenes equivocadas. Llevaba puesto mi traje sastre color perla, el mismo que mandé a limpiar con una semana de anticipación, y en la solapa, mi viejo reloj de enfermera, ese que se cuelga boca abajo, marcaba las 6 de la tarde con una precisión que Eduardo desconocía. Había gente por todas partes. Mujeres con vestidos de lentejuelas, hombres con trajes oscuros, el olor a perfume caro mezclado con el aroma de los arreglos florales gigantescos que adornaban la entrada. Todos eran padres, abuelos, tíos, celebrando el logro de sus muchachos. Yo estaba ahí por Camila, mi nieta, mi niña de ojos grandes que había sacado las mejores notas de su generación. Yo le había pagado los libros, los cursos de inglés y, si somos honestos, gran parte de la matrícula cuando el negocio de Eduardo pasaba por sus habituales malas rachas. Pero ahí estaba él, parado como un muro de contención entre la fiesta y yo. Eduardo, con su traje azul brillante y esos zapatos italianos que le aprietan los dedos gordos. Me miraba desde su altura, bloqueando la entrada al salón de baile. ¿Cómo que un error, Eduardo?, pregunté, manteniendo la voz baja. No me gusta el escándalo. En el hospital, el silencio es oro. Yo confirmé mi asistencia hace un mes. Camila me dio la invitación en la mano. Eduardo se pasó la mano por el cabello engominado, un gesto que hace cuando se siente superior. Miró a los lados, asegurándose de que nadie importante escuchara a la vieja reclamando. Ay, suegra, ya sabe cómo son estas cosas modernas, digitales. Hizo un gesto vago con la mano, como espantando una mosca. Parece que el sistema se saturó y cortaron la lista, solo papás y hermanos. La organizadora se disculpó mucho, pero ya no hay sillas. El salón está lleno, a reventar. 300 invitados, imagínese. No cabe ni un alfiler. Miré por encima de su hombro. Las puertas dobles estaban abiertas. Se veían mesas con espacios vacíos, meseros circulando con bandejas plateadas. Pero lo más doloroso no fue la mentira evidente, sino la mirada de él. Me miraba como se mira a un perro callejero que intenta entrar a una carnicería, con asco, con fastidio, como si mi presencia, con mis arrugas y mi bastón de madera tallada, que uso más por elegancia que por necesidad, fuera a manchar su noche perfecta. ¿Y Camila?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta que me negaba a tragar. Quiero ver a Camila. Camila está ocupada, Socorro. Está con sus amigas tomándose fotos. No la vamos a molestar ahora con estas confusiones de viejos, dijo, y esa palabra, viejos, la escupió con un veneno dulce. Mire, mejor vayas a casa. Descanse. Ya está grande para estos trotes. La música va a estar muy fuerte y le va a doler la cabeza. Mañana le llevamos pastel. A nuestro alrededor, la fila de invitados avanzaba. Sentí las miradas. Eran miradas curiosas, algunas de lástima. Pobre señora, parecían decir sus ojos maquillados. La dejaron fuera. Me sentí desnuda en medio de la multitud. 30 años dirigiendo el piso más difícil del hospital, lidiando con cirujanos ególatras y parientes histéricos, para terminar siendo despachada en la puerta de la graduación de mi única nieta, como si fuera una vendedora ambulante. Vi a mi hija, Marcela, a lo lejos, cerca de la mesa de recepción. Llevaba un vestido rojo precioso. Me vio. Estoy segura de que me vio. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, un instante eterno, y entonces ella bajó la mirada y se volvió hacia una amiga, riendo de algo que no tenía gracia. Ese fue el golpe real. No fue Eduardo. De Eduardo no esperaba nada. Es un hombre que mide el valor de las personas por la marca de su reloj. Pero Marcela, mi Marcela, a la que le curé las fiebres, a la que le sostuve la mano cuando Eduardo la hacía llorar, a la que le di el techo bajo el que vive. Ella eligió el silencio.
Eligió la complicidad de la humillación. Respiré hondo. El olor a lirios del vestíbulo me revolvió el estómago. Apreté el mango de mi bastón hasta que mis nudillos se pusieron blancos, del mismo color que mi cabello. Podría haber gritado. Podría haber hecho un escándalo, exigir entrar, llamar a Camila a gritos. Tenía el carácter para hacerlo. Nadie que haya sobrevivido a las guardias nocturnas del 85 carece de carácter. Pero no. Una jefa de enfermeras no pierde la compostura. Una señora no grita en el vestíbulo. Me enderecé. Estiré mi columna todo lo que mis vértebras me permitieron. Miré a Eduardo a los ojos, esos ojos cobardes que ya buscaban a alguien más importante a quien saludar. «Comprendo», dije. Mi voz salió firme, seca, sin una sola grieta. Eduardo pareció aliviado. Soltó el aire y me dio una palmadita en el hombro, un toque condescendiente que me quemó la piel a través de la tela del traje. «Eso es, suegra. Usted siempre tan razonable. Vaya a descansar, pida un taxi. Yo se lo pago luego». «No te preocupes por el taxi, Eduardo», respondí, dándome la vuelta lentamente. «Guárdate tu dinero. Lo vas a necesitar». Él no entendió. Se rió, pensando que era una broma de anciana, y se volvió hacia el salón, hacia las luces, hacia la fiesta que habían pagado con el dinero que se ahorraban de renta, viviendo en mi propiedad. Caminé hacia la salida del hotel. Mis pasos resonaban sobre el mármol pulido. Tac, tac, tac. El sonido de mi bastón marcaba el ritmo de mi pensamiento. Cada paso me alejaba de la humillación y me acercaba a la claridad. El portero del hotel, un muchacho joven con uniforme de botones dorados, me abrió la puerta giratoria. «¿Ya se va, señora? ¿Tan temprano?» «Sí, hijo. La función no era para mí». Subí al primer taxi que vi. El asiento de vinilo estaba frío. «A la colonia Los Álamos, por favor», le dije al chofer. Durante el trayecto, la ciudad pasaba por la ventanilla como una mancha de luces desenfocadas. Me permití, solo por un momento, sentir el dolor. Una lágrima solitaria, traicionera, rodó por mi mejilla. La limpié de inmediato con mi pañuelo de tela bordado. «No, Socorro, no vas a llorar. Llorar es para cuando no hay remedio, para cuando el paciente ya se fue. Aquí el paciente todavía respira, aunque no sabe que está en terapia intensiva». Llegué a mi casa. No a la casa grande, la de 2 plantas con jardín y cochera doble, donde viven Eduardo, Marcela y Camila. No. Llegué a mi pequeño departamento en el centro, el que compré con mis ahorros de jubilación cuando decidí dejarles la casa grande para que tuvieran espacio, para que la niña creciera bien. Entré y encendí la luz. Mi departamento estaba impecable, ordenado, silencioso. Olía a lavanda y a cera para madera. Dejé mi bastón en el paragüero y me quité el saco color perla. Me senté en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que ha escuchado mis rezos y mis quejas durante los últimos 5 años. Miré a mi alrededor, mis libros, mis recuerdos, las fotos de Camila en la repisa. Había una foto de la primera comunión, otra de sus 15 años. En todas estaba yo, a un lado, sonriendo, orgullosa, siempre en el borde de la foto, pero siempre presente, sosteniendo la estructura. Eduardo siempre decía que yo era afortunada de que me dejaran participar en sus vidas, que ellos me hacían un favor al dejarme visitarlos los domingos. «Pobre suegra, está tan sola», le escuché decir una vez por teléfono a un amigo. Qué equivocados estaban. La soledad no es estar sola en una habitación. La soledad es estar rodeada de 300 personas y que tu propia familia te niegue un asiento. Me levanté y fui a mi escritorio de roble. Abrí el tercer cajón, el que tiene llave. Saqué una carpeta de cuero negro, vieja y gastada. Dentro estaban los papeles que importaban. Las escrituras de la casa de la calle Magnolias, Vano 45. La casa grande. La casa bonita. La casa donde Eduardo estaciona su camioneta del año y donde Marcela organiza sus desayunos con las amigas del club. Leí el contrato de comodato. Un documento simple que firmamos hace 10 años. Uso gratuito por tiempo indefinido, revocable a voluntad del propietario. Recuerdo cuando lo firmamos. Eduardo estaba tan agradecido, casi lloraba. «Gracias, suegra. Es usted una santa. Esto nos va a permitir ahorrar para el futuro de Camila». Ahorrar. Sí, ahorraron. Ahorraron en respeto. Ahorraron en gratitud.
Ahorraron en decencia. Miré el reloj de la pared. Eran las 7:30 de la noche. La inmobiliaria Bienes Raíces del Valle cerraba a las 8. Conocía al dueño, el licenciado Peralta, un hombre serio, antiguo, de los que todavía usan tirantes y cumplen su palabra. Él había gestionado la compra de ese terreno hace 40 años, cuando mi esposo vivía y soñábamos con llenar esa casa de nietos. Marqué el número. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía lento, pesado, como un tambor de guerra. ¿Bueno? Contestó una voz ronca al otro lado. Licenciado Peralta, buenas noches. Habla Socorro Méndez. Doña Socorro, qué milagro, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? ¿Pasó algo? Es tarde para usted. Hubo un silencio breve. Imaginé a Eduardo en la fiesta, bebiendo whisky, riéndose, sintiéndose el rey del mundo porque había logrado manejar a la vieja. Imaginé a Marcela, bailando, tratando de olvidar que había dejado a su madre en la calle. Estoy bien, licenciado. Muy bien. De hecho, nunca he tenido la mente más clara, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Lo llamo porque necesito hacer un movimiento urgente con la propiedad de la calle Magnolias. ¿La casa donde vive su hija?, preguntó Peralta, con un tono de cautela. ¿Necesita alguna reparación? No, licenciado, la casa está perfecta. Lo que necesita es un cambio de aire. Hice una pausa, saboreando las palabras. Quiero ponerla en venta. Inmediatamente. Escuché el ruido de papeles al otro lado de la línea. Peralta se aclaró la garganta. Doña Socorro, ¿está segura? Es una decisión grande. Ahí vive su familia. ¿Ellos saben de esto? Miré el reloj de enfermera que me había quitado y puesto sobre el escritorio. Seguía marcando el tiempo, implacable. No, no lo saben. Y esa es la mejor parte, licenciado. El contrato dice que tengo que notificarles con 30 días de anticipación para el desalojo en caso de venta, ¿cierto? Así es. Es la cláusula estándar que pusimos para protegerla a usted. Perfecto. Quiero que redacte la notificación mañana a primera hora. Quiero que la lleve un mensajero oficial. Y quiero que ponga el letrero de "Se vende" en el jardín mañana mismo. El letrero más grande que tenga, licenciado. De esos que se ven desde la otra cuadra. Pero doña Socorro, mañana es sábado. Mejor, así estarán todos en casa para recibir la noticia. Eduardo suele levantarse tarde los sábados después de las fiestas. No quisiera que se lo perdiera. Peralta guardó silencio un momento. Él me conocía. Sabía que yo no era mujer de caprichos. Si tomaba una decisión así, era porque el vaso se había derramado. Entendido, doña Socorro. Mañana a las 9 de la mañana tendrá al mensajero y a mi equipo instalando el letrero. ¿A qué precio la ponemos? Al precio del mercado, licenciado. Pero quiero que se venda rápido. Tengo planes para ese dinero. Planes para mí. Tal vez un viaje. Tal vez un crucero. Dicen que el Mediterráneo es hermoso en esta época y que en los barcos siempre hay lugar para todos si uno paga su boleto. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la penumbra, con la mano todavía sobre el auricular. No sentía culpa. Es curioso. Pensé que sentiría culpa, esa vieja amiga de las madres latinas. Pero no había nada de eso. Solo sentía una inmensa paz. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Mientras el agua hervía, pensé en la fiesta. Seguramente ya estarían sirviendo la cena. Eduardo estaría brindando. Por el éxito, diría. Por la familia. Sonreí. Una sonrisa pequeña, afilada, que nadie vio. Tomé mi taza y me acerqué a la ventana. La ciudad brillaba allá afuera. Mañana, cuando el sol saliera, la vida de Eduardo iba a cambiar drásticamente. Él creyó que me había cerrado una puerta en la cara, pero no se dio cuenta de que la casa entera era mía. Y cuando uno es dueño del teatro, uno decide cuándo se baja el telón. Bebí un sorbo de té caliente. Estaba delicioso. Mañana sería un día muy, muy interesante. Esa noche casi no dormí, pero no fue por insomnio, fue por pura adrenalina. Me levanté a las 6 de la mañana, como lo he hecho todos los días desde que entré a la escuela de enfermería en el 70. La casa estaba en un silencio absoluto, pero mi cabeza era un hervidero de ideas claras y frías. Me preparé un café bien cargado,
negro y sin azúcar, y me senté en la mesa de la cocina con la carpeta de cuero abierta frente a mí. No hubo llamadas. Revisé mi celular 3 veces. Ni un mensaje de «Perdón, abuela», ni una llamada de Marcela preguntando si llegué bien. Nada. El silencio de mi teléfono era la confirmación final que necesitaba. Para ellos, el incidente de la noche anterior ya era historia antigua, un pequeño bache en su noche de gloria que seguramente solucionaron con otra copa de champaña. Seguramente pensaron, a la vieja se le pasará el coraje con un ramo de flores el domingo. Qué poco me conocen. Creen que porque mis manos tiemblan un poco al sostener la taza, mi pulso para tomar decisiones también tiembla. Bebí el café despacio, saboreando el amargor. Me sentía lúcida. La humillación en el lobby del hotel se había transformado durante la noche. Ya no era una herida abierta, se había convertido en combustible. Abrí la carpeta y saqué los documentos originales de la propiedad en la calle Magnolias. El papel, ligeramente amarillento por los años, crujió bajo mis dedos. Ahí estaba todo, el poder que había dejado dormir por una década. Leí cada cláusula del contrato de comodato con la atención de quien revisa un historial clínico complicado. Cláusula tercera. El comodatario, Eduardo y Marcela, se obliga a mantener el inmueble en perfectas condiciones. Cláusula novena. El comodante, yo, Socorro, podrá dar por terminado el presente contrato si sobreviene una necesidad urgente o por simple voluntad, notificando con 30 días de antelación. Y ahí estaba la joya de la corona, la cláusula 11ª, una que insistí en poner por consejo de mi difunto esposo, Rogelio, que en paz descanse y que siempre desconfió de la sonrisa fácil de Eduardo. La letra decía claramente: cualquier mejora, construcción o modificación realizada en el inmueble por parte del comodatario quedará a beneficio de la propiedad sin derecho a indemnización alguna al momento de la desocupación. Solté una carcajada seca que resonó en la cocina vacía. Eduardo se había gastado una fortuna el año pasado construyendo un asador de ladrillo estilo argentino y una terraza techada con madera fina en el patio trasero. Para recibir a los socios, suegra, esto le da plusvalía a nuestra casa, me dijo, enfatizando el nuestra. Pobre iluso. Acababa de regalarme una terraza de lujo. Todo ese dinero que decía no tener para pagarme la renta simbólica que alguna vez sugerí, lo había invertido en ladrillos que ahora, legalmente, eran míos. Me levanté y busqué mi libreta de cuentas. No soy una mujer rica en apariencia. Visto ropa sencilla, no uso joyas ostentosas y manejo un auto compacto del año 2010 que apenas saco para ir al supermercado. Ellos ven eso y ven escasez. Ven a una viuda que vive de su pensión del ICSSTE. Lo que Eduardo y Marcela ignoran, porque nunca se dignaron a preguntar, es que Rogelio no solo me dejó la casa grande, me dejó acciones. Me dejó terrenos en la zona sur que vendimos hace 5 años para invertir en fondos de bajo riesgo. Mi cuenta bancaria tiene más ceros de los que Eduardo ha visto juntos en su vida de empresario-emprendedor. Durante años permití que me subestimaran. Era más fácil así. Era el papel que la sociedad nos asigna a las mujeres mayores. La abuela dulce, la que da el billete a escondidas, la que cocina el mole los domingos y se calla la boca en la mesa. Acepté ser el mueble viejo en la esquina de la habitación. ¿Por qué? Por amor. Por ese amor ciego y a veces tonto que sentimos las madres. Quería que Marcela viviera como una reina, aunque su marido fuera un bufón. Quería que Camila tuviera un jardín grande para correr. Pero el amor sin respeto es solo servidumbre. Me miré en el espejo del pasillo. Vi mis canas, mis arrugas alrededor de los ojos, la piel un poco flácida del cuello. Pero también vi los ojos de la mujer que sacó adelante una sala de urgencias durante epidemias y desastres. Vi a la mujer que administró el patrimonio familiar cuando Rogelio enfermó. «Te han tomado el pelo, Socorro», me dije a mí misma en voz alta. «Te han tratado como a una carga cuando tú eres la que lleva el peso». Recordé las veces que Eduardo se burlaba sutilmente de mi profesión. Limpiar traseros y poner inyecciones, decía cuando estaba con sus amigos, y creía que yo no escuchaba. Nunca entendió que ser enfermera es gestionar la vida y la muerte, es tener la disciplina de un soldado y la compasión de un santo. Y sobre todo, es saber observar. He observado sus gastos excesivos, sus viajes a crédito,
sus apariencias vacías. He visto cómo Marcela se encoge cada vez que él alza la voz. Ellos creen que tienen el poder porque son jóvenes, porque son ruidosos, porque están en la onda. Pero el verdadero poder es silencioso. El verdadero poder es un papel firmado ante notario y la capacidad de esperar el momento justo. El teléfono de la casa sonó, sacándome de mis pensamientos. Eran las 8:30 de la mañana. «Buenos días, doña Socorro. Habla Peralta». La voz del licenciado sonaba animada, con ese tono profesional de quien huele un buen negocio. «Ya tengo a los muchachos cargando el letrero en la camioneta. Es enorme, tal como lo pidió. Fondo rojo, letras blancas reflectantes. Se va a ver hasta la avenida principal». «Excelente, licenciado», respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. No era miedo, era anticipación. «¿A qué hora llegarán a la calle Magnolias?» «Estaremos ahí a las 9:15. El mensajero con la notificación oficial va en camino también. ¿Quiere que nos esperemos a que usted llegue?» Dudé un segundo. Podría quedarme en mi departamento, segura, y dejar que el licenciado hiciera el trabajo sucio. Sería lo más cómodo. Evitaría los gritos, el drama, las lágrimas de cocodrilo. Pero luego recordé la puerta cerrada del hotel. Recordé al guardia de seguridad mirándome con pena. Recordé la espalda de mi hija dándose la vuelta. «No, licenciado. Yo llegaré justo después de ustedes. Quiero que instalen el letrero primero. Quiero que sea lo primero que vean cuando se asomen a la ventana con la resaca de la fiesta». «Entendido. Doña Socorro». Peralta hizo una pausa. «Solo quiero decirle que admiro su determinación. Llevo 40 años en esto y he visto muchas injusticias familiares. Pocas veces veo a alguien tomar el toro por los cuernos así. A veces al toro hay que agarrarlo, licenciado, antes de que te cornee. Nos vemos allá». Colgué el teléfono y fui a mi habitación. Abrí el armario. No me iba a poner el traje sastre de ayer. Ese ya estaba manchado con el recuerdo de la vergüenza. Elegí un vestido azul marino, impecable, con botones dorados. Me puse mis zapatos cómodos, pero elegantes. Me maquillé un poco, solo para resaltar que no estaba deprimida, ni enferma, ni derrotada. Me puse mi perfume, ese aroma a sándalo que Marcela dice que huele a antigüedad, pero que a mí me hace sentir protegida. Tomé mi bastón, mi bolso y las llaves del auto. Mientras conducía hacia la colonia Los Álamos, repasé mi plan. No iba a gritar. No iba a reclamar por el boleto de la graduación. Eso era minúsculo ahora. Iba a hablar de negocios. Iba a hablar de plazos, de desalojo y de ventas. Iba a usar el lenguaje que a Eduardo tanto le gustaba fingir que dominaba, el lenguaje del dinero. Al doblar la esquina de la calle Magnolias, mi corazón dio un vuelco, pero se estabilizó de inmediato. La calle estaba tranquila, típica de un sábado por la mañana en una zona residencial. Los aspersores regaban el césped de los vecinos, y entonces la vi, mi casa. Era una casa hermosa, de estilo colonial, con tejas rojas y bugambillas en la fachada. Pero lo que hacía que la escena fuera perfecta era la camioneta de la inmobiliaria estacionada en doble fila. 2 hombres con overoles estaban clavando 2 postes de madera en el centro inmaculado del jardín delantero, justo donde Eduardo cuidaba su pasto inglés con obsesión maníaca. El letrero era, efectivamente, enorme. «Se vende. Trato directo. Entrega inmediata. Bienes raíces del valle». Era una bofetada de realidad en medio de su sueño suburbano. Estacioné mi auto un poco más atrás, en la sombra de un árbol, y bajé la ventanilla. Quería ver el espectáculo antes de entrar en escena. El mensajero, un joven en motocicleta con casco y chaleco, estaba tocando el timbre de la reja principal. Tocaba con insistencia. «Ding dong, ding dong». Pude imaginar el caos adentro. Eduardo despertando con dolor de cabeza, Marcela buscando una bata, Camila quizás ni siquiera despierta todavía. La puerta principal se abrió. Salió Eduardo. Llevaba unos shorts deportivos y una camiseta vieja, el cabello revuelto y la cara hinchada. Caminaba con esa pesadez del que bebió demasiado whisky barato. Lo vi manotear al aire, molesto por el ruido. Caminó hacia la reja, frotándose los ojos, y entonces se detuvo en seco. Se quedó congelado a mitad del camino de piedra. Sus ojos se clavaron en el letrero rojo y blanco que ahora dominaba su jardín. Vi cómo su boca se abría,
Vi cómo giraba la cabeza hacia los hombres de la inmobiliaria, como si esperara que fuera una broma de algún programa de televisión. El mensajero aprovechó su parálisis, extendió la mano a través de la reja y le ofreció el sobre amarillo brillante con sellos oficiales. Eduardo lo tomó mecánicamente, sin dejar de mirar el letrero de «Se vende». Era el momento. Encendí el motor de mi auto, solo para avanzar esos 10 metros que me separaban de la entrada. Me estacioné justo frente a la reja, bloqueando la salida de su cochera. Apagué el motor. Bajé del auto con calma, apoyándome en mi bastón, y cerré la puerta con un golpe sólido. Eduardo volteó a verme. Estaba pálido. Parecía un niño atrapado haciendo una travesura, pero en sus ojos empezaba a nacer el pánico. «Buenos días, Eduardo», dije desde la banqueta con una sonrisa cortés. «Qué bueno que ya estás despierto. Tenemos que hablar de la logística de la mudanza». El poder había cambiado de manos. Y se sentía, debo admitirlo, maravillosamente bien. Eduardo seguía parado ahí, con la boca abierta y el sobre amarillo en la mano, como si el papel le quemara los dedos. El sol de la mañana pegaba fuerte sobre el letrero de «Se vende», haciendo que las letras rojas parecieran gritar en medio del silencio del barrio. Bajé la ventanilla del auto por completo. Ajusté mi espejo retrovisor para ver mi propio rostro, imperturbable, sereno, y apagué el motor. «¿Qué es esto, Socorro?», balbuceó Eduardo, acercándose a mi ventanilla. Ya no me decía «suegra». El miedo le había quitado la hipocresía. «¿Es una broma por lo de anoche? Porque si es así, se le pasó la mano. Los vecinos están mirando». Me quité las gafas de sol con lentitud, doblándolas con cuidado antes de guardarlas en el estuche. «Buenos días, Eduardo. No es ninguna broma. Es una transacción inmobiliaria. Y por favor, hazte a un lado. Estás estorbando la entrada de los peritos». «¿Peritos?», repitió, con los ojos desorbitados. Detrás de mi auto, el sedán gris del licenciado Peralta se estacionó suavemente. Eduardo miró de un lado a otro, buscando una salida, una explicación lógica que encajara en su pequeño mundo donde él siempre ganaba. Pero no había lógica que lo salvara esta vez. Bajé del auto. El sonido de mi bastón contra la acera fue seco y definitivo. Caminé hacia la reja de entrada sin pedir permiso. Después de todo, yo tenía el juego de llaves original, ese que guardé el día que se mudaron temporalmente, hace 10 años. Metí la llave en la cerradura. Giró suavemente. «¡Espera!». Eduardo corrió detrás de mí, tropezando con sus propias chanclas. «No puede entrar así. Marcela está dormida. La casa está hecha un desastre por la fiesta de anoche. Digo, por la celebración de Camila». «Precisamente por eso vengo, Eduardo», dije sin detenerme, empujando la pesada puerta de madera. Un comprador inteligente siempre revisa la mercancía antes de ofertar. «Y necesito ver cuánto se ha depreciado mi inversión bajo tu administración». Entré al vestíbulo. El aire estaba viciado, olía a encierro, a perfume barato y a alcohol rancio. Había confeti en el suelo, seguramente traído en los zapatos desde el hotel. Una copa de vino a medio terminar descansaba peligrosamente sobre la credenza de caoba que perteneció a mi abuela. «¡Mamá!». El grito vino desde la escalera. Alcé la vista. Marcela bajaba los escalones atándose una bata de seda rosa. Tenía el maquillaje corrido bajo los ojos y el cabello enmarañado. Se veía vieja, no por la edad, sino por el cansancio de vivir aparentando una felicidad que no existía. «¿Qué hace ese letrero afuera?», preguntó, con la voz quebrada por la resaca y el pánico. «El teléfono no ha parado de sonar. Los vecinos están preguntando si estamos en bancarrota». «Buenos días, hija», respondí con tono clínico, el mismo que usaba para informar a los familiares que la cirugía había terminado. «No están en bancarrota. Simplemente están desalojados». Marcela se detuvo en el último escalón, aferrándose al pasamanos como si el suelo se moviera. Eduardo entró detrás de mí, jadeando, tratando de recuperar esa compostura de macho alfa que se le escurría por los poros. A ver», intervino Eduardo, poniendo una mano sobre mi hombro. «Grave error». Me giré y miré su mano con tal desprecio que la retiró como si hubiera tocado una estufa caliente. «Vamos a calmarnos. Suegra, Socorro, sé que está molesta porque no entró a la graduación. Fue un error, se lo juro. La organizadora es una inútil. Pero esto, vender la casa, es una locura senil.
Usted no necesita el dinero. ¿Senil? La palabra flotó en el aire. Sonreí. No fue una sonrisa dulce. Eduardo, ¿leíste el documento que tienes en la mano o solo lo estás usando para abanicarte el miedo? Él bajó la vista al sobre amarillo. Lo rasgó con torpeza. Sacó la notificación notariada. Sus ojos se movían rápidos, leyendo las líneas legales, saltando de párrafo en párrafo. Su rostro pasó del rojo al gris ceniza en cuestión de segundos. 30 días, susurró. Esto es legal. Esto es una notificación de terminación de comodato. 30 días naturales, corregí. A partir de hoy. Y dado que el mes tiene 31 días, les estoy regalando uno. Deberían agradecérmelo. Mamá, no puedes hacernos esto. Marcela bajó y se puso frente a mí con los ojos llenos de lágrimas. Aquí vive tu nieta. Camila adora esta casa. ¿Dónde vamos a ir? Eduardo invirtió todo en el negocio el mes pasado. No tenemos liquidez para una mudanza, mucho menos para comprar algo así. La miré a los ojos. Busqué a la niña que yo había criado, la que me defendía cuando alguien me miraba feo en la calle. No la encontré. Solo vi a una mujer de 45 años que había preferido la comodidad de la mentira antes que la dignidad de su madre. Marcela, anoche, cuando me dejaron en la banqueta del hotel como a una pordiosera, ¿pensaste en dónde iba a ir yo? Mi voz fue suave, casi un susurro, pero cortó el aire como un bisturí. ¿Pensaste en mi liquidez emocional? No, te diste la vuelta, te reíste. Yo no me reí, mamá, yo... Intentó excusarse, pero la mentira se le atoró en la garganta. El silencio también es una risa, hija. Es la risa de los cobardes. En ese momento, el licenciado Peralta entró por la puerta abierta, seguido de un hombre joven con una cámara fotográfica profesional y una carpeta de apuntes. Peralta, con su traje gris impecable y su maletín de cuero, parecía el verdugo más elegante del mundo. «Buenos días, doña Socorro», saludó Peralta con una inclinación de cabeza respetuosa, ignorando olímpicamente a Eduardo y a Marcela. «Traje al tasador para las fotos del catálogo. Si le parece bien, podemos empezar por el jardín y luego pasar a las áreas comunes. El mercado está hambriento. Tengo 3 inversionistas que quieren ver la propiedad esta misma tarde». «Nadie va a entrar aquí», gritó Eduardo, recuperando un poco de su bravuconería. «Esta es mi casa. Llamaré a la policía». Peralta se ajustó los lentes y sacó una copia del contrato de su maletín. «Señor Eduardo, técnicamente, usted es un ocupante precario en este momento. La propietaria, doña Socorro, tiene derecho de acceso e inspección según la cláusula 5ª del contrato que usted firmó hace una década. Y si llama a la policía, tendrán que ver la notificación de desalojo. No creo que quiera que sus vecinos vean una patrulla sacándolo a la fuerza, ¿verdad?» Eduardo se quedó mudo. Sabía que Peralta tenía razón. La reputación lo era todo para él. «Adelante, licenciado», dije, haciéndome a un lado. «Empiecen por la terraza. Quiero que documenten bien las mejoras». Caminé hacia la sala, mis pasos resonando en la madera. Marcela me seguía, llorando en silencio. Me senté en el sofá individual, ese que Eduardo siempre decía que desentonaba con la decoración moderna. Me sentí cómoda. Me sentí en control. «¿Por qué, mamá?», sollozó Marcela, sentándose en el borde de la mesa de centro, frente a mí. «¿Es por el dinero? ¿Te hace falta dinero? Eduardo puede pagarte una renta. Podemos arreglarlo». «No se trata de dinero, Marcela. Nunca se ha tratado de dinero». Saqué mi libreta de la bolsa y una pluma. «Se trata de espacio. Ustedes ocuparon todo mi espacio. Ocuparon mi bondad, mi paciencia, mis recursos. Y cuando ya no les serví, me sacaron del cuadro. Ahora, simplemente estoy recuperando mi espacio». Eduardo entró desde el vestíbulo, derrotado pero con la mente trabajando a 1000 por hora. Se sentó frente a mí, frotándose las manos. «Mire, suegra. Socorro. Entiendo su punto. Nos pasamos de la raya. Lo admito. Fui un patán. Pero no tiremos 10 años de familia a la basura por un malentendido. Hablemos de negocios. Si vende la casa ahora, pierde plusvalía. El mercado está inestable. Además», hizo una pausa, buscando su as bajo la manga. «La terraza. Gasté 200,000 pesos en esa terraza y el asador. Si nos echa, me debe ese dinero. Son mejoras útiles. La ley me protege». Solté una carcajada corta. Peralta,
que entraba en ese momento de regreso del jardín, también sonrió discretamente. Eduardo, Eduardo, negué con la cabeza. Siempre fuiste malo para leer la letra chiquita. Licenciado, ¿podría ilustrar a mi yerno? Peralta abrió el contrato en la página 4 y señaló un párrafo con su dedo índice. Cláusula 11. Cualquier mejora, construcción o modificación realizada en el inmueble quedará a beneficio exclusivo de la propiedad sin derecho a indemnización, compensación o retención alguna por parte del comodatario. Eduardo leyó la cláusula. 1, 2 veces. Se dejó caer en el sofá grande como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Pero eso es un robo. Yo pagué los ladrillos, la madera importada, y yo pagué el terreno, los cimientos, las paredes y el techo bajo el que has dormido gratis 10 años. Interrumpí, mi voz subiendo apenas 1 decibelio, lo suficiente para imponer autoridad. Considera esos 200,000 pesos como el pago retroactivo de un alquiler muy barato. A 2,000 pesos por mes durante 10 años. Todavía me sales debiendo, Eduardo. En ese instante, Camila apareció en la escalera. Llevaba su pijama de seda y sostenía su celular en la mano, grabando. «Abuela, ¿qué estás haciendo?», preguntó con esa voz chillona que usa cuando quiere algo. «Mis amigas me están mandando mensajes. Dicen que hay un letrero de venta afuera. ¡Qué oso! ¿Me estás avergonzando a propósito?». La miré. Mi nieta, la graduada, la que ayer estaba muy ocupada para salir a recibirme. «Buenos días, Camila. Felicidades por tu graduación». Mi tono fue neutral. «Lamento el oso, pero te sugiero que empieces a empacar tus cosas. Tienes muchas cajas de zapatos y ropa que no van a caber en un departamento pequeño». «¿De qué hablas?». «Papá, dile algo». Eduardo no levantó la cabeza. Estaba mirando el suelo, procesando la ruina financiera que se le venía encima. Marcela solo lloraba. «Tu padre no puede decir nada, Camila», respondí yo, «porque esta no es su casa. Nunca lo fue». Me levanté. El tasador entró a la sala y el flash de su cámara disparó una luz blanca que iluminó las caras largas de mi familia. Clic. La foto de la derrota. «Licenciado, quiero que el anuncio salga en internet hoy mismo», instruí, ignorando el drama familiar que se desarrollaba en mi sala. «Ponga oportunidad única. Casa amplia con terraza de lujo recién remodelada. Que se note que la terraza es el principal atractivo». «Por supuesto, doña Socorro. Es un gran punto de venta». Caminé hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua. Al entrar, vi los restos de la fiesta. Botellas vacías de whisky etiqueta azul, cajas de caviar, restos de un banquete que debió costar lo que yo gano en 3 meses de pensión. Abrieron la llave del despilfarro pensando que el agua nunca se acabaría. Eduardo me siguió a la cocina. Ya no había arrogancia en él, solo desesperación. Cerró la puerta corrediza para que Marcela y Camila no escucharan. «Socorro, por favor», suplicó, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos, lágrimas de miedo. «No tengo a dónde ir. El negocio no va bien. Debo dinero. Si me quita la casa, los acreedores van a ver que no tengo activos. Me van a comer vivo». Lo miré mientras me servía agua del filtro. Bebí un sorbo con calma. «Eso suena a un problema administrativo, Eduardo. Tal vez debiste haber gestionado mejor tus boletos de entrada a la vida adulta». «Soy el padre de su nieta», siseó, acercándose un paso, intentando intimidar con su altura. «Si nos hundimos, ella se hunde con nosotros. ¿Quiere eso? ¿Quiere ver a Camila pasando hambre?». Dejé el vaso sobre la encimera con un golpe seco. El sonido de cristal contra granito resonó como un disparo. Me giré y lo encaré. Aunque él era 20 centímetros más alto, en ese momento, yo era un gigante. «No te atrevas a usar a Camila como escudo, cobarde». Mi voz era hielo puro. «Camila tiene 2 manos y un cerebro, igual que yo a su edad. Si tiene que trabajar, trabajará. Si tiene que viajar en autobús, viajará. Tal vez eso le enseñe el carácter que ustedes no supieron darle. Y en cuanto a ti», me acerqué más, invadiendo su espacio personal, oliendo su miedo y su sudor agrio. «Tienes 30 días, ni uno más. Y te advierto una cosa. Voy a venir cada tercer día a inspeccionar mi propiedad. Si veo un solo rayón en el piso, una sola mancha en la pared, te lo descontaré del depósito imaginario que nunca pagaste.
Y si intentas llevarte algo que esté clavado, atornillado o pegado a esta casa, incluyendo esa terraza, te demandaré hasta por el aire que respiras. Eduardo retrocedió hasta chocar con la nevera. Estaba pálido, temblando. Se dio cuenta finalmente de que la vieja no estaba jugando a las damas. Estaba jugando ajedrez, y él ya estaba en jaque mate. ¿Por qué?, preguntó de nuevo con un hilo de voz. Solo fue una fiesta. No, Eduardo, no fue solo una fiesta. Fue la gota que derramó el vaso de 10 años de ingratitud. Ayer me dijiste que no había boleto para mí. Bueno, hoy te digo que no hay renovación de contrato para ti. La vida es así de simétrica. Salí de la cocina dejándolo allí, apoyado contra el refrigerador de acero inoxidable, que por cierto, también compré yo. Regresé a la sala. El tasador ya estaba terminando. Peralta guardaba sus documentos. Marcela y Camila estaban sentadas en el sofá, abrazadas, mirándome como si fuera un monstruo desconocido que acababa de salir de debajo de la cama. «Mamá», intentó Marcela de nuevo. «No, Marcela, hoy no soy tu mamá. Hoy soy la arrendadora». Tomé mi bastón. «Mañana vendrá gente a ver la casa a las 4 de la tarde. Quiero que esté limpia. Y cuando digo limpia, me refiero a impecable, como un quirófano». Caminé hacia la puerta principal. El sol afuera brillaba más fuerte que nunca. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un chaleco de plomo que llevé puesto una década. Al pasar junto a Peralta, él me susurró: «Doña Socorro, tengo una oferta verbal de un desarrollador que busca terreno en esta zona. Paga en efectivo. Podríamos cerrar en 2 semanas si aceleramos el trámite». Me detuve en el umbral, mirando el jardín, el pasto perfecto, la casa que construí con los sueños de mi esposo y que se había convertido en la pesadilla de mi vejez. «Escúchelo, licenciado, pero no tenga prisa. Quiero que el letrero de Se vende se quede ahí el tiempo suficiente para que todos los amigos de Eduardo lo vean. Quiero que cada persona que vino a esa fiesta anoche pase por aquí y vea que el rey está desnudo». Salí de la casa. Subí a mi auto. Al arrancar, miré por el retrovisor. Eduardo había salido al jardín y estaba intentando arrancar el letrero con sus propias manos, tirando de los postes con furia impotente. Pero los postes estaban bien clavados, profundos, firmes. Como yo, conduje de regreso a mi departamento. Mis manos sobre el volante no temblaban. Estaba hecho. La ejecución había comenzado y no había vuelta atrás. Pero mientras manejaba, una idea nueva empezó a formarse en mi mente. Vender la casa era el castigo, pero el dinero de esa venta podía ser algo más que un retiro dorado. Podía ser una herramienta. Recordé el hospital. Recordé a mis compañeras enfermeras que se jubilaban con una miseria. Recordé la falta de equipo, la falta de dignidad en las salas de espera geriátricas. Sonreí. Eduardo estaba preocupado por perder su estatus. No tenía idea de que yo estaba a punto de usar su herencia para construir un legado que llevaría mi nombre, no el suyo. La verdadera lección apenas estaba empezando. Los días siguientes pasaron con una lentitud deliciosa, como cuando uno ve caer las gotas de un suero bien regulado. Para mi familia, sin embargo, fue como una hemorragia que no podían detener. El letrero de Se vende, en el jardín de la calle Magnolias, se convirtió en el monumento a su vergüenza. En un barrio como Los Álamos, donde las apariencias son el pan de cada día y el qué dirán es el aire que se respira, aquel cartel rojo y blanco era un escándalo. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba, hacía mis ejercicios de estiramiento para la artritis, desayunaba mi papaya con limón y luego, como quien va a pasar visita a los enfermos, manejaba hasta la casa grande. Mi presencia se volvió el recordatorio constante de que el tiempo se acababa. El martes por la tarde, llegué para supervisar la primera visita programada por el licenciado Peralta. Al estacionar mi auto, vi a la vecina de enfrente, doña Gertrudis, regando sus rosales con una manguera, aunque sus ojos no estaban en las flores, sino clavados en la ventana de la sala de Eduardo. Me saludó con la mano, con esa mezcla de curiosidad mórbida y respeto que la gente siente cuando ve caer a un gigante de barro. «Buenas tardes, Socorro», me gritó desde la acera. «Oiga, qué sorpresa lo de la venta. Eduardo me dijo que se mudan a Europa por negocios. ¿Es cierto?». Sonreí para mis adentros. Europa. La capacidad de invención de mi yerno era admirable.
Digamos que se mudan a una realidad diferente, Gertrudis, le respondí con amabilidad. Pero sí, el cambio de aire será drástico. Entré a la casa con mis propias llaves. El ambiente adentro era denso, pesado. Eduardo había intentado sabotear la visita. Había dejado cajas de pizza vacías sobre la mesa del comedor y la televisión encendida a todo volumen en un canal de deportes. Pensó que si la casa se veía habitada y sucia, los compradores se espantarían. Pobre ingenuo, no entiende que los ladrillos valen más que el desorden de un inquilino temporal. Apaga eso, Eduardo, dije sin levantar la voz, entrando a la sala. Él saltó del sofá. Tenía ojeras marcadas y la barba de 3 días. Llevaba la misma ropa deportiva que el sábado. No puedes obligarme a tener esto como un museo, Socorro. Vivimos aquí. Todavía es mi casa. Bueno, técnicamente. Técnicamente eres un ocupante en proceso de desalojo. Corregí, caminando hacia la televisión y apagándola manualmente. Y el comprador que viene hoy es un cardiólogo muy respetado. Si ve este chiquero, no pensará mal de la casa, pensará mal de la gente que vive en ella. Y tú sabes cuánto te importa lo que piense la gente importante. Ese fue el golpe certero. Eduardo se miró a sí mismo. Las manchas de grasa en la camiseta, el desorden. Su vanidad pudo más que su rebeldía. En 2 minutos estaba recogiendo las cajas de pizza y corriendo escaleras arriba para cambiarse. Marcela bajó poco después. Estaba más delgada, pálida. No me había hablado en 2 días. Se sentó en una silla del comedor, mirándome con ojos de cachorro apaleado. Mamá, por favor, empezó con la voz temblorosa. Camila está destrozada. Sus amigas ya vieron el letrero. Le preguntan si estamos en quiebra. No quiere ir a la escuela. Me senté frente a ella, cruzando las manos sobre mi bastón. La vergüenza es una gran maestra, Marcela. A mí me enseñó a mantener la cabeza alta cuando tu marido me dejó en la calle frente a 300 personas. A Camila le enseñará que el estatus no es un derecho divino, es algo que se trabaja. Pero es una niña. Tiene 22 años, Marcela. A su edad, yo ya estaba lavando sábanas con sangre en el turno de noche para pagar mis estudios. Camila tiene salud y juventud. Sobrevivirá. Lo que me preocupa es si sobrevivirá a la mentira en la que ustedes la han criado. El timbre sonó. Era el licenciado Peralta con el doctor Arizmendi y su esposa. El recorrido fue una obra de teatro fascinante. Eduardo bajó vestido con camisa y pantalón de vestir, intentando jugar el papel del dueño amable que vende por oportunidad. Saludó al doctor Arizmendi con un apretón de manos exagerado, ofreciéndole whisky como si fuera una visita social. Doctor, qué gusto. Sí, la casa es una joya. La vendemos porque, ya sabe, los negocios internacionales me reclaman, dijo Eduardo, inflando el pecho. El doctor Arizmendi, un hombre canoso y serio que yo conocía de vista del hospital, lo miró con frialdad y luego se dirigió a mí. Doña Socorro, es un honor. He oído hablar de su gestión en el Hospital Central. Las enfermeras veteranas todavía cuentan leyendas sobre su disciplina. El honor es mío, doctor, respondí, ignorando la cara de estupefacción de Eduardo. Pase, por favor. Quiero que vea la iluminación natural de la sala. Caminamos por la casa. Eduardo intentaba meter bocadillos de comentarios sobre la calidad de los acabados que él supuestamente había supervisado. Pero el doctor y su esposa solo tenían ojos para la estructura sólida que mi difunto esposo y yo levantamos. El momento crítico llegó cuando salimos al jardín trasero, la famosa terraza. La estructura de madera era, debo admitirlo, hermosa. Eduardo tenía buen gusto para gastar dinero ajeno. Había una pérgola de madera teca, una barra de granito negro y el asador de acero inoxidable que brillaba bajo el sol de la tarde. ¡Ah!, exclamó la esposa del doctor. «Esto es divino, perfecto para las reuniones del patronato». Eduardo no pudo contenerse. Se adelantó, poniéndose una mano en el bolsillo y señalando la madera con la otra. «Sí, señora, esta es mi obra maestra. Madera importada de Brasil, tratada contra la humedad. El diseño fue idea mía. La verdad es que esta terraza vale por sí sola $500,000. Si llegamos a un acuerdo, tendríamos que negociar este extra por separado, porque el avalúo de la casa no le hace justicia a esta inversión personal». Se hizo un silencio incómodo. El licenciado Peralta tosió discretamente. Yo sentí esa calma fría que me invade antes de una intervención difícil.
Eduardo, dije, con un tono suave, pero que cortó el aire como un bisturí. Creo que estás confundido. Me giré hacia el doctor y su esposa. Lamento la interrupción. Mi yerno a veces olvida los detalles legales por su entusiasmo. La terraza, el asador y cada clavo que ven en este jardín son parte integral de la propiedad. Se venden con la casa. No hay ningún costo extra. Todo está incluido en el precio de lista. Eduardo se puso rojo, un rojo violento que subía desde su cuello. «¡No!», gritó, perdiendo la compostura frente a los compradores. «Eso lo pagué yo. Tengo las facturas. No puedes regalar mi dinero, Socorro». El doctor Arizmendi dio un paso atrás, protegiendo a su esposa. Marcela salió corriendo de la cocina, asustada por los gritos. «Eduardo, basta», le siseó ella, intentando jalarlo del brazo. Pero Eduardo estaba desesperado. Veía cómo su último activo, su última moneda de cambio, se esfumaba. Se soltó de Marcela y me encaró. «Es un abuso. Eres una vieja ladrona. Te estás aprovechando de mi trabajo». Avancé un paso hacia él. Solo uno. No levanté el bastón. No levanté la voz. Solo lo miré con los ojos de quien ha visto morir a gente mucho más brava que él. «¿Ladrona?», pregunté muy quedito. «¿Yo soy la ladrona, Eduardo? ¿Quién ha vivido 10 años sin pagar renta? ¿Quién ha usado mi crédito para sacar coches? ¿Quién falsificó mi firma en el permiso de construcción de esta misma terraza porque la propiedad no estaba a su nombre?» El color rojo de su cara desapareció de golpe. Se quedó blanco como el papel. «¿Cómo sabes eso?», balbuceó. «Tengo amigos en el ayuntamiento, Eduardo. Soy vieja, no estúpida. Esa terraza es ilegal sin mi firma. Y si quieres que hablemos de robos, podemos llamar a la policía ahora mismo y mostrarles los documentos. O puedes callarte la boca, dejar que el doctor termine su visita y empezar a empacar tus cosas». Eduardo miró al doctor, luego a Peralta y finalmente al suelo. Se desinfló como un globo pinchado. La humillación fue total. No porque yo le gritara, sino porque expuse su fraude frente a las personas a las que él intentaba impresionar. Sin decir una palabra más, se dio la media vuelta y entró a la casa, caminando, arrastrando los pies. El doctor Arizmendi se aclaró la garganta. «Doña Socorro, lamento la escena, pero debo decirle que la firmeza con la que maneja sus asuntos me da mucha confianza en la legalidad de la venta». «Los asuntos claros conservan la salud, doctor», respondí. «¿Le gusta la casa?». «Me encanta. ¿Y la terraza?». «Bueno, es un gran plus. Haremos una oferta formal esta misma tarde. En efectivo. Queremos cerrar rápido». Cuando se fueron, me quedé un momento en el jardín. Marcela estaba sentada en uno de los sillones de la terraza, llorando en silencio. Me acerqué a ella. «Mamá, lo destruiste», me dijo entre sollozos. «Lo humillaste frente a esa gente». «Él se humilló solo, hija. Yo solo encendí la luz. Las cucarachas corren cuando enciendes la luz». Esa noche, la oferta llegó. Era generosa, más de lo que yo esperaba. El doctor Arizmendi no quería regatear, quería la casa y la quería ya. El licenciado Peralta me llamó emocionado. «Doña Socorro, aceptaron el precio completo. Quieren escriturar en 10 días». 10 días. Eso significa que Eduardo y Marcela tienen que salir antes del fin de semana para poder entregar la casa vacía y limpia. «Perfecto», dije, sintiendo una satisfacción que no venía del dinero, sino de la justicia. «Prepare los papeles, licenciado. Firmo mañana». Al día siguiente, fui a la casa para darles la noticia del plazo final. No me esperaba lo que encontré. La sala estaba llena de maletas. Pero no eran maletas de mudanza ordenada. Eran bolsas de basura negras llenas de ropa, cajas abiertas, un caos absoluto. Camila estaba en el sofá, con los ojos hinchados, escribiendo furiosamente en su teléfono. Eduardo estaba en el comedor, con una botella de whisky medio vacía frente a él, a las 11 de la mañana. «Vendida», anuncié desde la entrada. «Tienen 4 días para vaciar la casa. El domingo entrego las llaves». Eduardo levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. Soltó una risa amarga. «Felicidades, suegra». Ganó. Se salió con la suya. Nos deja en la calle. Espero que disfrute sus millones. Supongo que se comprará un condominio en Miami o se irá a gastarlo en el casino. Caminé hasta la mesa
y puse mis manos sobre la superficie de madera pulida. Te equivocas, Eduardo. No voy a ir a Miami. Y no voy a gastar un centavo en mí. Él frunció el ceño, confundido. Marcela entró desde la cocina, secándose las manos en un trapo. ¿De qué hablas, mamá? El dinero de la venta de esta casa, dije, mirando a cada uno de ellos. Ya tiene destino. He creado un fideicomiso esta mañana. Los ojos de Eduardo brillaron con una chispa de esperanza codiciosa. ¿Un fideicomiso? ¿Para Camila? ¿Para la familia? No, respondí secamente. Es un fideicomiso para la creación del Fondo de Apoyo para Enfermeras Jubiladas Socorro Méndez. El dinero se usará para comprar equipo médico, pagar tratamientos y dar una vivienda digna a mis compañeras que dieron su vida cuidando a otros y que terminaron olvidadas por el sistema. Y por sus familias. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. La boca de Eduardo se abrió, pero no salió ningún sonido. Camila bajó el teléfono. Marcela se llevó las manos a la boca. ¿Todo? Preguntó Eduardo, con la voz estrangulada. ¿Vas a regalar todo el dinero? ¿Millones de pesos? ¿A unas viejas que ni conoces? Las conozco mejor que a ti, Eduardo. Ellas nunca me cerrarían la puerta en la cara. Ellas saben lo que es lealtad. «¡Estás loca!», gritó él, golpeando la mesa. «Eso es patrimonio familiar. Ese dinero debería ser para tu hija, para tu nieta. Nos estás robando la herencia. La herencia se gana, Eduardo. El respeto se gana. Ustedes tuvieron 10 años de adelanto de herencia viviendo gratis aquí. Se lo comieron, se lo bebieron y lo viajaron. La cuenta llegó a cero el sábado pasado en la puerta de ese hotel». Eduardo se levantó, tambaleándose. Su rostro era una máscara de odio puro. «No voy a permitirlo. Te voy a declarar interdicta. Voy a decir que estás senil, que no estás en tus cabales. Ningún juez va a permitir que una anciana regale su fortuna dejando a su familia en la calle». Me eché a reír. Fue una risa genuina, fuerte. «Inténtalo, Eduardo. Por favor, inténtalo. El licenciado Peralta ya tiene los certificados médicos de 3 psiquiatras diferentes que avalan mi perfecta salud mental. Me anticipé a tu codicia. Y te advierto algo. Si intentas impugnar, voy a publicar en el periódico local, en la sección de sociales que tanto te gusta, la razón exacta por la que los estoy desalojando, con lujo de detalles sobre el boleto, la fiesta y tus deudas. ¿Quieres que tus socios sepan que vives de la caridad de tu suegra?» Eduardo se desplomó en la silla. Sabía que estaba vencido. La amenaza del escándalo público era la única arma que temía más que a la pobreza. «Mamá». Marcela se acercó llorando. «¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos a dónde ir. Eduardo debe 3 meses de la colegiatura de Camila. Debe las tarjetas. Si no tenemos el dinero de la casa, estamos acabados». La miré con tristeza. Era mi hija. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, sacar la chequera y arreglar sus problemas como siempre lo había hecho. Pero esa era la Socorro antigua. La Socorro que crió parásitos en lugar de hijos fuertes. «Van a hacer lo que hace la mayoría de la gente, Marcela», dije con suavidad. «Van a trabajar. Van a rentar un departamento pequeño que puedan pagar. Van a aprender a vivir con lo que tienen». «Yo no voy a vivir en un hueco», chilló Camila desde el sofá. «Mis amigas van a venir a visitarme. ¡Qué asco! Abuela, eres una bruja. Te odio». «El odio es un sentimiento muy fuerte, Camila», le respondí sin alterarme. «Úsalo. Úsalo para demostrarme que me equivoco. Estudia, trabaja, cómprate tu propia casa con terraza. Entonces podrás cerrarme la puerta a mí si quieres. Pero mientras tanto, te sugiero que empieces a meter tus zapatos en esas bolsas de basura, porque el camión de la caridad pasa el lunes y todo lo que se quede aquí se va con ellos». Me dirigí a la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Eduardo tenía la cabeza entre las manos. Marcela miraba al vacío. Camila lloraba de rabia sobre su teléfono. «Ah, una cosa más», agregué. «Me voy a quedar con mi departamento. Y voy a usar una pequeña parte del dinero para ese crucero por el Mediterráneo del que hablé. Les mandaré una postal. Dicen que el mar cura todo, incluso la decepción». Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo encajando en su lugar fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Caminé hacia mi auto bajo el sol del mediodía. Me sentía ligera, me sentía poderosa.
Pero la verdadera transformación no era solo mía. Al quitarles el suelo bajo los pies, los había obligado a caminar por primera vez. Tal vez me odien ahora, pensé arrancando el motor. Pero algún día, si tienen suerte y aprenden la lección, tal vez entiendan que hoy no les quité un techo, les devolví la realidad. Y la realidad, aunque duela, es la única cura para la estupidez. Manejé de regreso a mi refugio, con la ventana abajo, dejando que el viento desordenara mis canas. La jefa de enfermeras había dado de alta a sus pacientes más difíciles. Ahora era tiempo de cuidar de mí misma. El sol de la tarde entra por mi ventana, pero ya no es el sol tímido que se colaba entre las cortinas cerradas de mi tristeza hace 6 meses. Hoy, la luz rebota en las postales que pegué en el refrigerador. Santorini, Venecia, Dubrovnik. Cumplí mi promesa. Me fui al Mediterráneo sola, con mi bastón y mi maleta pequeña, y descubrí que el mundo es demasiado grande como para pasarse la vida llorando por una silla vacía en una fiesta de graduación. Regresé hace apenas una semana. Mi departamento huele a café recién hecho y a esa tranquilidad que solo se consigue cuando una deja de cargar sacos de cemento que no le corresponden. El teléfono ya no suena para pedirme dinero, ni para exigirme que cuide la casa mientras ellos se van de fin de semana. Ahora suena porque mis amigas quieren saber cuándo nos vemos para jugar canasta. La casa de la calle Magnolias ya no es la casa de mi hija. Ahora pertenece a una familia joven, unos arquitectos que, según me contó el licenciado Peralta, quitaron la famosa terraza de Eduardo para hacer un huerto orgánico. La ironía me hizo soltar una carcajada cuando me enteré. Tanto orgullo, tantos lujos, tanta madera importada, convertidos en abono para tomates. Así es la vanidad, efímera como el humo. Pero la verdadera transformación no ocurrió en los ladrillos, sino en la carne. Ayer recibí la visita de Marcela. No la había visto desde el día del desalojo, cuando salió arrastrando bolsas de basura negras con sus vestidos de diseñador, llorando como si la estuvieran desterrando a Siberia. Esta vez, tocó el timbre de mi departamento con timidez. Al abrir, me encontré con una mujer diferente. Ya no llevaba el cabello teñido de ese rubio platino artificial que costaba una fortuna mantener. Ahora llevaba su color castaño natural, recogido en una coleta sencilla. No traía joyas. Llevaba unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca, limpia pero modesta. «Hola, mamá», me dijo, sin atreverse a cruzar el umbral hasta que yo me hice a un lado. Le serví café en mis tazas de porcelana vieja. Nos sentamos en la salita. Hubo un silencio largo, pero no fue agresivo como antes. Fue el silencio de dos sobrevivientes que se reconocen las cicatrices. «¿Cómo están?», pregunté, rompiendo el hielo. No pregunté con angustia, sino con la curiosidad clínica de quien revisa la evolución de un tratamiento. Marcela suspiró y tomó la taza con ambas manos, como buscando calor. «Sobreviviendo, mamá. Vivimos en un departamento en la colonia Santa María. Es pequeño. Solo tiene 2 recámaras y un baño para los 3. Se escuchan los ruidos de los vecinos y no hay jardín. Es un techo, Marcela. Muchos quisieran tenerlo». «Lo sé». Bajó la mirada. Eduardo consiguió trabajo. Un amigo suyo le dio puesto en una agencia de autos seminuevos. Gana por comisión. Llega cansado, mamá. Se le acabaron los aires de grandeza. Ya no habla de inversiones ni de socios. Ahora habla de si le alcanzó para la gasolina o si vendió el sedán del 2015. Asentí. El trabajo honesto nunca mató a nadie, pero mata el ego. Y eso era justo lo que Eduardo necesitaba que se le muriera. ¿Y Camila?, pregunté por mi nieta, la que temía hacer el oso frente a sus amigas. Marcela sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Camila está trabajando en una cafetería cerca de la universidad por las tardes. Sus amigas, bueno, muchas dejaron de hablarle cuando supieron que ya no vivía en la mansión. Eso le dolió más que la mudanza, pero ha conocido gente nueva, gente más sencilla. El otro día llegó con sus primeros 500 pesos de propinas y, mamá, nunca la había visto tan orgullosa de algo. Se compró sus propios zapatos. No son de marca, pero dice que son los más cómodos que ha tenido. Sentí un calorcito en el pecho. No era lástima, era esperanza. La medicina había sido amarga, terrible, casi un veneno, pero estaba funcionando. La infección de la superficialidad estaba cediendo. Me alegra escuchar eso, hija, dije sinceramente.
De verdad me alegra. Marcela levantó la vista y me miró a los ojos. Vi lágrimas ahí, pero no eran de manipulación. Mamá, venía a pedirte perdón, no por la casa, sino por el boleto, por haberte dejado afuera. Ahora que vivo apretada, ahora que cuento cada peso para el supermercado, entiendo lo que hiciste por nosotros todos esos años. Y entiendo lo poco que te dimos a cambio. Me levanté y le puse una mano en el hombro. El perdón ya está dado, Marcela, pero la lección tiene que durar. No voy a rescatarlos. No voy a firmar cheques. Tienen que aprender a caminar solos, aunque se tropiecen. Lo sé, mamá. Ya no esperamos que nos salves. Solo quería que supieras que estamos aprendiendo. Cuando Marcela se fue, me quedé pensando en la fragilidad de las cosas. Creían que eran ricos porque vivían en una casa prestada. Ahora son pobres en dinero, pero tal vez, solo tal vez, están empezando a ser ricos en carácter. Eduardo ha dejado de beber whisky caro porque no puede pagarlo, y eso probablemente le salve el hígado. Camila ha dejado de ser una muñeca de adorno para convertirse en una mujer que trabaja. Perderlo todo fue lo mejor que les pudo pasar. Pero mi día no terminó ahí. Tenía una cita más importante. Tomé mi bastón, mi bolso y salí a la calle. El sol seguía brillando. Tomé un taxi hacia el centro de la ciudad, hacia un edificio antiguo que antes era una bodega y que ahora tenía un letrero nuevo y brillante en la entrada. Fundación Socorro Méndez. Apoyo integral para el personal de enfermería en retiro. Entrar ahí fue como entrar al cielo en la tierra. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave. Había sillones cómodos, plantas y, lo más importante, había ruido, risas, voces de mujeres que, como yo, habían pasado la vida cuidando a otros. En la sala principal, un grupo de 10 enfermeras jubiladas estaba tomando una clase de yoga en silla. En otra sala, había consultas médicas gratuitas con geriatras que pagábamos con los rendimientos del fideicomiso. ¡Socorro!, gritó Clementina, una vieja colega de 70 años que caminaba hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. Llevaba puestos unos anteojos nuevos. Mira, ya puedo leer los prospectos de las medicinas. El oftalmólogo que pagó la fundación es una maravilla. Clementina había vivido los últimos 5 años casi ciega por unas cataratas que no podía operarse porque su pensión se le iba en pagar la renta de un cuarto húmedo. Ahora veía. «Te quedan muy bien, Clementina», le dije, abrazándola. Sentí sus huesos frágiles, pero su espíritu estaba fuerte. «No sabes lo que esto significa, Socorro», me dijo otra compañera, Matilde, que estaba en silla de ruedas. «Ayer vinieron a instalar las barras de seguridad en mi baño. Ya no tengo miedo de ducharme. Mis hijos nunca tuvieron tiempo de ponerlas. Pero tú te acordaste». Se me hizo un nudo en la garganta. Eduardo lloraba por una terraza de madera para presumir con sus socios. Matilde lloraba de gratitud por unas barras de metal para no caerse en la regadera. La diferencia entre el precio y el valor de las cosas nunca había estado más clara. El dinero de la venta de la casa de la calle Magnolias no se esfumó en casinos ni en lujos absurdos. Se convirtió en córneas nuevas, en audífonos, en despensas, en dignidad. Cada peso que mi yerno creía que le robaba estaba aquí, devolviéndole la vida a mujeres que la sociedad había decidido olvidar. Me senté en uno de los sillones a observar. Veía a mis compañeras reír, compartir recetas, sentirse útiles y acompañadas. Pensé en todas las veces que Eduardo se burló de mi profesión, llamándome limpia traseros. Si él supiera el poder que tiene este gremio. Si supiera que la hermandad de las cofias blancas es más fuerte que cualquier lazo de sangre podrido por el interés. El director de la fundación, un joven administrador honesto que contraté bajo la supervisión de Peralta, se acercó con una carpeta. «Doña Socorro, los números del mes son excelentes. Con las inversiones que hicimos, tenemos garantizada la operación por al menos 15 años más. Y nos sobró un remanente. ¿Qué quiere hacer con él?» Lo pensé un momento. Podría haber guardado ese dinero. Podría haberlo ahorrado, por si acaso. Pero el miedo ya no vivía conmigo. «Organice una fiesta», le dije. «Una gran fiesta para todas. Con música en vivo, con buena comida, con flores. Quiero que se pongan sus mejores vestidos». «¿Una fiesta?», preguntó él sorprendido. «Sí, y asegúrese de que haya boletos para todas, que nadie se quede en la puerta».
Que nadie tenga que escuchar que fue un error administrativo. Aquí todas entran. Aquí todas tienen su lugar reservado en primera fila. Salí de la fundación cuando el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Caminé despacio hacia la avenida para buscar transporte. Me sentía ligera. Mis piernas, aunque viejas, me sostenían con firmeza. Mi corazón latía a un ritmo tranquilo, acompasado. Recordé el momento en el hotel, esa humillación que sentí como un fuego en la cara. Ahora, ese recuerdo se sentía lejano, como una película vieja que ya no me pertenece. Eduardo quería borrarme, quería hacerme invisible, y en su intento me hizo más visible que nunca. Me obligó a encender mi propia luz. Mucha gente me criticó. Hubo vecinas que me llamaron desnaturalizada por echar a mi propia hija. Hubo parientes lejanos que dijeron que una madre debe sacrificarse hasta el final, hasta quedarse seca. A todos ellos les digo, el sacrificio no es amor si te cuesta la dignidad. El amor verdadero también es disciplina. El amor verdadero es enseñar a volar, aunque para eso tengas que empujarlos del nido. Llegué a mi departamento y me preparé un té. Me senté en mi sillón verde, el mismo donde tomé la decisión aquella noche oscura. Saqué mi viejo reloj de enfermera del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Tic-tac, tic-tac. El tiempo sigue pasando, inexorable. Pero ahora, cada segundo es mío. Miro la foto de Camila que tengo en la repisa. Es una foto nueva que Marcela me mandó al celular y que yo imprimí. Camila sale con el uniforme de la cafetería, cansada, sin maquillaje, pero sonriendo de verdad junto a una compañera de trabajo. Se ve más bonita así. Se ve real. Tal vez, en unos años, cuando Camila tenga su propia casa, comprada con su sudor, me invite a cenar. Y si no hay boleto para mí, no importará. Porque ya tengo mi propia mesa, mi propio banquete y mi propia fiesta. Bebí el último sorbo de té. Mañana tengo clase de francés en el centro comunitario. Dicen que nunca es tarde para aprender un idioma nuevo. Y estoy pensando en ir a París el próximo año. Siempre quise ver la Torre Eiffel iluminada. Eduardo me frenó en la graduación, es cierto. Me cerró una puerta. Pero gracias a eso, yo abrí todas las ventanas del universo. Apagué la luz de la sala y me fui a dormir con la conciencia más tranquila del mundo. La vida, descubrí a mis 74 años. No se trata de esperar a que te den un asiento. Se trata de traer tu propia silla y sentarte donde te dé la gana.